En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos llegado al domingo de la Resurrección, después de haber pasado toda la Semana Santa, Semana de Pasión, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente el domingo recibe el premio de la Resurrección. Dentro del cuadro del Antiguo Testamento, el libro de Job no solamente enuncia en forma indudable el dogma de la resurrección que nos ha de librar del sepulcro, sino también plantea en forma aguda la necesidad de una vida futura en la cual la justicia y la misericordia del eterno Dios se realicen plenamente, ya que así no sucede en esta vida. Dice bellísimamente el texto del libro de Job: Mas yo sé que vive mi Redentor, dice Job, y que al fin se alzará sobre la tierra, es decir, su resurrección. Después, en mi piel, revestido de mi cuerpo, veré a Dios de nuevo desde mi carne. Yo mismo le veré, le verán mis propios ojos y no otro. Por eso se consumen en mí mis entrañas. Preciosísimo texto del Antiguo Testamento, del libro de Job, que habla clarísimamente de la resurrección de nuestro Señor y de la propia resurrección. La tradición cristiana ve expresada en el Antiguo Testamento la esperanza en el futuro Redentor que nos resucitará. San Pablo nos explica en dos textos: porque el mismo Señor, dada la señal, descenderá del cielo a la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así le dice a los tesalonicenses. Y a los corintios les dice: pero cada uno por su orden, como primicia Cristo, luego los de Cristo en su parusía. Y a Cristo le veremos con nuestros propios ojos de carne. Los textos que leemos lo dicen claramente: le verán todos los ojos, y aún los que le traspasaron, es decir, aquellos que lo mataron. Se lo dice el Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento, Zacarías dice la misma expresión: pondrán sus ojos en mí, a quien traspasaron. San Jerónimo dice que ninguno antes de Cristo habló tan claramente de la resurrección como Job, el cual no solo la esperó, sino que la comprendió y proféticamente la vio en espíritu. Dice el texto del libro de Job: ojalá me escondieras en el Sheol para ocultarme hasta que pase tu ira y me fijases un plazo para acordarte de mí. Y el profeta Isaías dice: vivirán tus muertos, resucitarán los muertos míos. Despertad y exultad, vosotros que moráis en el polvo, porque rocío de luz es tu rocío, y la tierra devolverá los muertos. Magníficos textos que hablan en el Antiguo Testamento
claramente de la resurrección. Es maravilloso este concepto de la resurrección de la carne en pleno Antiguo Testamento, cuando los misterios del más allá estaban aún cubiertos con un espeso velo. Los destinos eternos del hombre no se manifiestan en el Antiguo Testamento, sino de una manera gradual, como sucedió, como la pedagogía de Dios lo permitió. Así lo observa el autor Vigorux. Israel consideraba la muerte como un justo castigo del pecado, según el cual iban todos al Sheol, que en griego se traduce Hades, que la Vulgata traduce infierno, pero que designaba a un tiempo tanto el sepulcro como el lugar oscuro donde los muertos buenos y malos esperaban la resurrección traída por el Mesías, según lo vemos en el libro de Job y en la gran profecía del profeta Ezequiel en el capítulo 37. Según esto se explica que Israel no pusiera el acento sobre el destino distinto del alma y del cuerpo entre el día de la muerte y el de la resurrección. Había como un intermedio entre estos dos días, entre la muerte y la resurrección, según la concepción, repito, del Antiguo Testamento, en donde todavía no estaba revelada toda la doctrina de Dios. David dice varias veces a Dios que en la muerte nadie puede alabarlo. Se resignaban entonces a ese eclipse total de la persona humana que significaba la muerte, hasta el día en que viniese la nueva vida traída por la aparición gloriosa del Redentor, que había sido prometido desde el protoevangelio, esto es en el libro del Génesis, capítulo 3, donde ya se promete el envío del Mesías, del Salvador, por la fidelidad indefectible de Yahvé. El dogma de la inmortalidad del alma separada del cuerpo y del premio o castigo inmediato de aquella cuando ocurre la muerte de cada uno, dogma que fue definido por el Concilio de Florencia y anticipado ya en el Concilio de Lyon, incluyendo la visión beatífica, no era general entre algunos padres al principio en la Iglesia, que se preguntaban, dice el autor Vacant, si los justos gozarían de ella, es decir, de la visión beatífica, antes de la resurrección. Y el mismo autor, Vacant, agrega, San Justino, San Ireneo, Tertuliano, San Cirilo de Alejandría, San Hilario, San Ambrosio y el mismo San Agustín pensaron que hasta entonces las almas no poseían más que una felicidad imperfecta, en un lugar que llaman ora infierno, ora paraíso, ora seno de Abraham. Pero esta manera de ver fue abandonada poco a poco. El concepto claro que hoy tenemos de esa visión beatífica del alma separada del cuerpo, cuando muere, es ciertamente una preciosa verdad que contiene una nueva manifestación de la divina misericordia. Pero no debe hacernos olvidar que en el Apocalipsis esas almas claman por la plenitud de su destino, es decir, claman por sus cuerpos glorificados.
repito la idea, el alma separada del cuerpo en la visión beatífica de Dios, si bien ve a Dios, clama todavía algo que le falta, que es su cuerpo glorificado. Y dice el texto del Apocalipsis: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y veraz, tardas en juzgar y vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Es decir, ¿hasta cuándo debemos esperar la resurrección, que sería la venganza? Esta plenitud tendrá lugar cuando Cristo, trayendo consigo su galardón, su premio, retorne de los cielos. El libro del Apocalipsis nos dice claramente: he aquí que vengo presto, y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y San Pablo a los filipenses les dice: desde donde esperamos al Salvador, el Señor nuestro Jesucristo, el cual transformará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso. De ahí que San Pablo llama a la resurrección la redención de nuestros cuerpos en la carta a los Romanos. Sabemos que resucitaremos y esta esperanza se apoya en la resurrección de Cristo que festejamos hoy, verdad fundamental del cristianismo. Llave de bóveda de la predicación apostólica, dice San Pablo a los Corintios, pues si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Si solamente para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más desdichados de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Termina así el texto de San Pablo a los Corintios. Para los predicadores, entonces, lo primero y lo más importante, lo que debe llenar con santa pasión nuestra predicación sobre los novísimos, es el anuncio de la resurrección de nuestra carne. Veamos entonces el célebre texto en el que Ezequiel tiene que predicarles a los huesos secos. Vino sobre mí la mano de Yahvé, dice Ezequiel. Yahvé me sacó fuera en espíritu y me colocó en medio de la llanura, la cual estaba llena de huesos. Y me hizo pasar junto a ellos todo en torno, y he aquí que eran numerosísimos. Estaban tendidos sobre la superficie de la llanura y secos en extremo. Y me dijo: hijo de hombre, ¿acaso volverán a tener vida estos huesos? Yo respondí: Yahvé, Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Yahvé. Así dice Yahvé a estos huesos: he aquí que os infundiré espíritu y viviréis. Os recubriré de nervios, haré crecer carne sobre vosotros, os revestiré de piel y os infundiré espíritu para que viváis y conoceréis que yo soy Yahvé. Es decir, la resurrección. Profeticé entonces como se me había mandado, y mientras yo profetizaba, he aquí que hubo un ruido tumultuoso, y se juntaron los huesos, cada hueso con su hueso correspondiente. Y miré, y he aquí que crecieron sobre ellos nervios y carnes, y por encima los cubrió piel, pero no había en ellos
espíritu. Entonces me dijo: profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al aliento: así dice Yahvé el Señor, ven, oh espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Profeticé como él me había mandado, y entró en ellos el espíritu, y vivieron, y se pusieron en pie, formando un ejército sumamente grande. Hasta aquí este magnífico, célebre texto del profeta Ezequiel hablándole a los huesos. Y el profeta Daniel, por su parte, nos dice: también muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia y vergüenza eterna. Y también los mártires macabeos, hablan de lo mismo. Y cuando estaba por expirar, dijo uno de los macabeos: tú, oh perversísimo, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará algún día para la vida eterna, por haber muerto en defensa de sus leyes. Y en otro texto precioso también de los macabeos: y habiendo recogido en una colecta que mandó hacer 12,000 dracmas de plata, las envió a Jerusalén a fin de que se ofreciese un sacrificio por los pecados de estos difuntos, teniendo como tenía buenos y religiosos sentimientos acerca de la resurrección. Pues si no esperara que los que habían muerto habían de resucitar, habría tenido por cosa superflua e inútil el rogar por los difuntos. Y porque consideraba que a los que habían muerto después de una vida piadosa les estaba reservada una grande misericordia, es un pensamiento santo y saludable entonces el rogar por los difuntos a fin de que sean libres de sus pecados, porque éstos van a resucitar. Así termina el texto de Macabeos. Esto nos lleva a meditar una consecuencia preciosa para nuestra vida espiritual y para avivar en nosotros la virtud de la esperanza, porque según vemos, aquellos judíos que aún no conocían el dogma de la inmortalidad del alma y se resignaban confiadamente a la muerte, aunque ésta significase para ellos una paralización de todo su ser, ya que sabían que un día todo su ser había de gozar de la resurrección que el Mesías debía traerles. Nosotros, más afortunados, conocemos plenamente el dogma de la inmortalidad del alma y sabemos, porque así lo definió el Concilio de Florencia, como ya dijimos, que ella, el alma, mediante el juicio particular, podrá, gracias a la bondad divina, gozar de la visión beatífica, mientras el cuerpo permanece en la sepultura en espera de la resurrección en el último día. Pero esta consoladora verdad no debe en manera alguna hacernos olvidar ese gran dogma de la resurrección, ni mirar nuestra salvación como un problema individual que llega a su término el día de la muerte de cada uno, con total independencia del cuerpo místico de Cristo, que celebrará cuando Él venga a las bodas del Cordero. Así dice el texto célebre del Apocalipsis, capítulo 19, regocijémonos y saltemos de gozo, de júbilo, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero,
y su esposa se ha preparado, es decir, la iglesia, es decir, el cuerpo místico de Cristo. Y se le ha dado vestirse de finísimo lino, espléndido y limpio, porque el lino finísimo significa la perfecta justicia de los santos. Y me dijo, dice San Juan, escribe, dichosos los convidados al banquete nupcial del Cordero. Díjome también, estas son las verídicas palabras de Dios. Hasta aquí el texto de San Juan del Apocalipsis. La historia del mundo llega a su apogeo con la vuelta del Señor. Todo lo incomprensible de nuestra vida terrestre se explicará, el enigma del problema del mal será descifrado. Así sucede, explica San Pablo a los Corintios, en la resurrección de los muertos. Sembrado corruptible es resucitado incorruptible. Sembrado en ignominia, resucita en gloria. Sembrado en debilidad, resucita en poder. Sembrado cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual, pues si hay cuerpo natural, lo hay también espiritual. Y tal es la esperanza del cristiano. Y así fue la esperanza de Marta, que volvería a ver a Lázaro. Yo sé, le dice Marta a Jesús, que Él resucitará en la resurrección en el último día. Texto bien claro de la parusía. Luego nuestros huesos humillados o rotos, como dicen los salmos, se levantarán y yo, empero, dice el Salmo, con la justicia tuya, llegaré a ver tu rostro, me saciaré al despertarme con tu gloria. Nuestro cuerpo, este compañero de nuestros sufrimientos, de nuestras enfermedades, de nuestra muerte, será él también maravillosamente glorificado. Resucitaremos, pues, y esta esperanza cierta tiene su punto de apoyo en la resurrección del Señor Jesús. Nuestro cuerpo será hecho semejante al cuerpo de su gloria, como nos dice San Pablo. Y a la alegre esperanza de ver a Dios en nuestra carne con nuestros ojos, se agrega la de encontrar el conjunto de los fieles glorificados y transformados, un ejército grande, sumamente grande, como dice Ezequiel. Esa mañana de la resurrección, las mujeres fueron hacia el sepulcro, encontraron la piedra, enorme piedra removida, encontraron a un ángel o a un joven, como dice el texto, dentro del sepulcro. No tengáis miedo, le dijo el ángel a las mujeres una vez que éstas entraron en el sepulcro. A Jesús buscáis, el Nazareno crucificado, mas Él resucitó, no está aquí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.